Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo ha sido su semana? Buen día, buenas tardes, buenas noches, de donde me estén viendo. Bueno, como se está haciendo habitual ya en esta semana de la entrega de estos videos, acá estamos de nuevo para cumplir. Así que bueno, en sí no es un mensaje, es el mismo mensaje que había recibido hace unos días, unas semanas atrás, pero profundizándolo más todavía de lo que profundizando un poquito más, porque da para mucho el tema. Es increíble cómo uno va hilando todo esto, entrelazando y conociendo y llegando más profundo, ¿no?, en todo este entendimiento de lo que se nos quiere decir, hasta dónde quiere llegar, ¿no?, a esta entrega de esa palabra, de lo que se nos dijo en el momento. Que les recuerdo que fue del video anterior, por si no lo vio, puede ir a la página y encontrarlo, ¿no? Sería de la semana pasada, que era de Metatron. Y bueno, me llevó a investigar a quien se decía como se lo conocía como el profeta, lo están refiriéndose a Metatron como si que representante del profeta Enoc. Y bueno, como entregué ya algo investigado sobre Metatron y lo que en sí se sabe, querían conocer un poquito más sobre el tema sobre Enoc, qué más se decía que puede encontrar sobre él y su historia, ¿no? Y obviamente que está mucho redactado también en este libro que ahora les voy a hablar sobre él, sobre el que muchos está muy en controversia, muy discutido el tema sobre estos libros, pero bueno, ahí está, por algo se conocen y están, ¿no? Y a veces hay que investigar profundamente para saber si lo que uno está recibiendo, esta revelación, tiene fundamento, tiene un sentido y es verdad, ¿no? Aunque todo siempre se transgiversa mucho en el mundo, ¿no? Esto es común en las personas, en el humano, ¿no?, que pase. Entonces no queda que a uno mismo ir a investigar y sacar sus propias conclusiones. Esta es mi investigación, en lo que yo he investigado, he intentado de interpretar, y para mí increíblemente, buscando una fuente, información en una fuente, encuentro más cosas para investigar y descubro otras que me sorprenden. Entonces bueno, por ahí quiero compartirlo con ustedes lo que he investigado ahora en este tema, que se llama Enoc. Le he puesto el nombre como título Enoc, dedicado al Señor, que es el nombre que se le da en hebreo a Enoc, dedicado al Señor. También se le dice que es a ver, por acá lo había anotado, machetito: experiencia, instrucción, dedicación, bíblico, dedicado al Señor, dedicado o consagrado al Señor. Eso significaría su nombre. Muy significativo también, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema. Es lo que he redactado acá, entre lo que yo voy rescatando de las lecturas o lo que yo leo por ahí, que me interesa hacérselo saber o que encaja en lo que uno siente que está discerniendo. Esto es lo que encontré, ¿no? Bueno, en Génesis, recordemos que en Génesis 5:24, y Enoc anduvo o caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, es lo que decía, ¿no? Después, ¿cuántas veces más se habla de Enoc en la Biblia? Yo lo que tengo son estos pasajes, quizás pueda haber más que yo no los haya encontrado o no los descubrí. Se habla en Génesis 5:18-24, Judá 1:14-15, en Lucas 3:37 y en Hebreo 11:5-6. Vamos un poquito la música, que no nos tape. Bueno, se reconoce que hay 4 libros de Enoc. El primero es Enoc, el libro de Enoc,
es un libro intestamentario que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias, o sea que no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, que a pesar de haber sido encontrado en algunos de los códices de la Septuaginta, Códice Vaticano y Papiro Chester Beatty, los Beatas Israel, judíos etíopes, lo incluyen en la Tanakh, a diferencia de los demás judíos actuales, que lo excluyen. O sea que vamos a dejar un poquito más claro esto. Se habla de Beta Israel, es un pueblo, obviamente un país etíope que se habla que hay judíos etíopes ahí, Beta Israel, que también ahora están en Israel, que los incluyen al libro de Enoch, lo incluyen en su Biblia, en el Tanakh, a diferencia de los demás judíos que no lo incluyen, que no lo reconocen como tal. Bueno, este es un texto religioso apocalíptico hebreo antiguo, atribuido a la tradición a Enoch, el bisabuelo de Noé. El libro de Enoch contiene material único sobre los orígenes de los demonios y gigantes y sobre los Nefilim, y sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación de por qué el diluvio, como es narrado en Génesis, habría sido moralmente necesario, y una explicación profética del reinado de 1000 años del Mesías. La teología liberal cristiana y judía moderna están abiertamente en guerra contra la literatura del libro, por lo cual no debe causar sorpresa la resistencia que surge de parte de muchos frentes teológicos modernos, sean cristianos o judíos. O sea que hay bastante controversia con todo esto del tema, ¿no? Una resistencia y bastante debate sobre el frente teológico, ¿no? Por este tema. Bueno, en el segundo libro de Enoch, escrito a finales del siglo I o después y conservado en eslavo eclesiástico, el más tardío de composición posterior al siglo V, el tercer libro de Enoch en hebreo, y el cuarto libro de Enoch en copto, que data del siglo V y del cual apenas se han encontrado partes. Este artículo solo hace referencia al primero de Enoch. El libro que hoy se conoce fue editado tal vez en el siglo I de nuestra era y consta de varias partes escritas entre el siglo III a.C. y I después de Cristo. Estos son sus títulos principales: Libro del Juicio, Libro de los Vigilantes o Caída de los Ángeles, Libro de las Parábolas o El Mesías y el Reino, Libro del Cambio de las Luminarias Celestiales o Libro Astronómico, Libro de los Sueños, Carta de Enoch, Apocalipsis de las Semanas. Este libro se cree que fue muy apreciado por parte de los primeros cristianos, y muchos padres de la Iglesia y cristianos destacados se refieren al libro y citan sus obras. Ahí encontré que había muchas referencias de distintos nombres que han escrito sobre esta obra y sobre Enoch, ¿no? Sobre estos libros. Este libro, considerado de inspiración divina, un defensor de este libro fue el obispo Prisciliano, quien fue el primer cristiano condenado a muerte y ejecutado por cristianos por supuesta herejía en 385. Persecuciones, ya sabíamos de que lo más lindo que esto eran persecuciones de los mismos cristianos que no estaban de acuerdo, y bueno, lamentable, ¿no? Que eso todavía se vea de esa forma, ¿no? Cuando no estás de acuerdo con alguien o no estás de acuerdo con algo, más fácil es callarlo, ¿no? Que ya entra en polémica o ver si realmente tiene algo de razón o verdad. Bueno, sabemos que hay mucha contradicción con todo esto, como siempre en estos temas, por los que se dice que los pasajes bíblicos, por ejemplo, se nos dice que en 1 de Corintios
15:50, entiéndase bien, hermano, lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Eso se nos dice, ¿no? Pero después en el versículo siguiente, eso es como que la toman de banderita de batalla y y es como que es eso y nada más, ¿viste? Lo que está escrito ahí. Pero si leemos más el versículo siguiente, sobre lo que nos habla, se nos dice, es bastante interesante. Pero después, en el versículo siguiente, dice, sí, por eso les enseño algo misterioso. Esta es la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Entonces él dice, por eso les enseño algo misterioso. Aunque no todos muramos, todos tendremos que ser transformados. Y en el versículo 53, porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. En 1 Corintios 15, 37 y 38, aunque está todo el capítulo desde el 35 me parece que hasta el 40, que habla todo este capítulo, está muy interesante lo que se dice sobre la resurrección de los muertos, cómo vamos a resucitar, cómo vamos a trascender, ¿no? Y lo que se siembra, dice en el capítulo Corintios 15, 37, 38, lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Como verán, ¿no? Esto está escrito en la Biblia, son pasajes bíblicos. Pues ahora llevamos el cuerpo de hombre terrenal y después llevaremos el cuerpo de hombre celestial. Se entiende que no fue un profeta de Dios y quizás hasta perseguido en aquellos tiempos, y por eso Dios lo tomó, los trasladó para que no hubiera la muerte. Tenía entonces 365 años cuando murió. Muy inferior a lo que en aquel tiempo se acostumbraba, muy inferior a lo normal, que de aquella época era unos 900 años. Será por esta razón que en el Zohar se le llama Metatrón, que se lo identifica con Enoc, el joven. O sea que se lo llama, así también se lo llama. Es uno de los nombres que lleva, aparte de Metatrón, el joven. O también, como se le había leído en el video anterior, escriba celestial, ¿no? También. Después, un cuerpo espiritual. La resurrección viene del interior y es como una transfiguración. Cada uno tendrá el cuerpo que merece, el cuerpo que mejor exprese lo que ha llegado a ser, lo que es en Dios. Somos como un feto por nacer, un feto del hombre celestial, y el universo será el seno de una madre. Muy interesante esto. Somos como un feto por nacer, un feto del hombre celestial, y el universo sería el seno de una madre. Muy lindo. ¿Cómo se explica esto? El apóstol Pablo lo afirma con toda la evidencia de la fe. La razón no puede probar lo que dice la fe, pero podemos experimentar el trabajo del Espíritu que ya nos está transformando. Realmente estos son los misterios de Dios. Algo que uno no puede entender ni discutir, ¿no? Porque si fue transportado, trasladado, enviado, mandado a otro lugar, otro plano, otro sistema, otro lugar espiritual que uno no conoce, no sabe, o por ahí si tiene referencia o conoce de algo, puede entender también esa parte. Ese plano que nosotros no conocemos todavía, o quizás lo conoceremos cuando estemos ya fuera de este cuerpo, plano espiritual, ¿no? Que muchos se ponen a querer imponer o decir sus ideas como diciendo esto tiene que ser así, asá, porque es reflexionamiento humano y por ahí piensa que es así. Es como limitar a Dios, ¿no? En sus misterios, limitar a Dios en su poder de lo que Él puede hacer, lo que no puede hacer con un ser humano, con una persona. Cuando se hablan que hay 3 personas humanas espirituales a su lado, a su par,
digamos, se conoce, ¿no? Se habla de Enoc, de Elías y de Jesús. No podemos estar cuestionando a Dios sobre esto, ¿no? Lo que está escrito o lo que se dice o lo que se sabe. Porque sus milagros y sus obras son tan grandes, tan inmensas, que nosotros nos quedamos cortos de entendimiento y de pensamiento, de todo, digamos, pensando querer entender o conocer los misterios de Dios. Podemos poder interpretar algunos, conocer algunos, pero no todos. Así que bueno, esto queda a criterio de cada uno de cómo lo puede interpretar y discernir, seguir buscando, investigando y tener su propio discernimiento, ¿no? Bueno, ahí les dejo el material que le entrego ahora, y bueno, espero que pueda entrar en curiosidad y averiguar más si necesita averiguar o informarse más sobre el tema. A mí me parece apasionante, me pongo de lleno y me lleva horas y horas, pero vale la pena por las cosas que uno encuentra y por las cosas que uno descubre. Así que sigo inventándolos para que lo haga usted también por su cuenta, averigüe, estudie, busque. Hay que ser alumno y ser bastante aplicado en eso. Así que bueno, otra cosa que le quería comentar sobre el tema que vamos a tocar en el video que viene, porque buscando textos antiguos sobre Enoc, me encontré con una historia sorprendente, impresionante, que realmente me dejó muy entusiasmada por entregárselo. Tengo que investigar más todavía, pero ya tengo bastante desarrollado y entendido lo que quiero entregar en el próximo video. Es sobre el país de Etiopía, África Oriental, sobre los judíos etíopes y su historia. Es muy rica y interesante. Por eso no me dejen en esto, y espero que les interese, podamos verlo. Si Dios quiere, lo voy a preparar para, no sé si les digo dentro de una semana, puede ser, Dios dispone eso. A veces últimamente estoy tratando de relajarme más y no ser tan estructurada con los tiempos, decir, bueno, sí, todas las semanas sacar un video, y a veces por más que quiera no puedo. Hay cosas que se interfieren y que no, razones de fuerza mayor, que no puedo cumplir con todas las semanas, pero sí tratando de sacarlos al día siguiente o los días siguientes, ¿no? Que es bastante difícil cumplir con todo el trabajo y el horario predispuesto para uno, para cada trabajo y para entregárselos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacerlo en la semana que viene. Y bueno, les doy muchas gracias ya por interesarse en lo que uno publica, por mis videos, por lo que estoy discerniendo yo junto con ustedes. Y para mí es muy grato tomarme este tiempo en servicio a Dios, al Señor, porque esto no nació de mí, sino este empujoncito me lo dio Él para que lo hiciera. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Lo espero, si Dios quiere, la próxima semana. No se olvide de suscribirse y de darme su like, se lo agradezco de todo corazón. Y bueno, no se olvide del reciclado como siempre. Si Dios quiere, hasta la próxima semana. Gracias por ver mi video.